Bueno, queridos hermanos, continuamos con Jesucristo en el Talmud y bueno, denunciando las falsas doctrinas y por supuesto el Talmud. Muchos pasajes en los libros talmúdicos tratan sobre el nacimiento, vida y muerte y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Como bien sabemos, esta literatura es una literatura rabínica que va en contra de la palabra del Señor, pero tanto literatura rabínica, la Biblia y libros históricos hablan de Jesucristo. Entonces ya es algo inaudito y anticientífico señalar que Jesucristo no ha existido. He escuchado ahí decir personas que Jesucristo no existió. Bueno, y quiero señalarles que no es así. Muchos libros de historia hablan de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos pueden hablar también de Flavio Josefo, ¿no? Que ahí también habla de nuestro Señor Jesucristo. Y es una literatura no cristiana. Bueno, pero ahora nos toca hablar del Talmud. Es muy importante denunciar las falsas doctrinas y justamente Punto Breslev y otras escuelas judaizantes se basan en el Talmud y no en la Torah. Referente a los nombres de Jesucristo vamos a hablar en el Talmud. El nombre verdadero de Cristo en hebreo es, ellos lo llaman Yeshua Anostri. Lo vuelvo a repetir. Yeshua Anostri. Le llaman, eso significa Jesús el Nazareno. Se lo llama Nostri por la ciudad de Nazaret, en la cual se crió, así también como en el Talmud a los cristianos se los llama Nostrim, los nazarenos, de una forma despectiva. Puesto que la palabra Yeshua significa Salvador, el nombre Jesús raramente aparece en los libros judíos, ¿no? Vuelvo a repetir. Como habíamos dicho en el anterior video, empiezan a jugar con algunas palabras en hebreo para ir en contra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Yeshua, que he escuchado decir eso, no es bíblico y viene de... significa, la finalidad es que significa que su nombre sea borrado en el hebreo, ¿no? Entonces, a mucho cuidado con hablar. El nombre es Jesucristo, ¿no? Y así nos ha revelado el amado Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, casi siempre se le abrevia con Jesús, empleándolo maliciosamente como si fuera compuesto de las letras iniciales de 3 palabras en el hebreo: Imach, Cheno y Bezikro, que su nombre y memoria sean borrados. Vuelvo a repetir. Maliciosamente se lo abrevia Jesús o Yeshu, empleándolo maliciosamente como si fuera compuesto de las letras iniciales de las 3 palabras Imach, Eschenó y Bezikro, que su nombre y memoria sean borrados, ¿no? Entonces es muy importante entender esto, queridos hermanos, para que Satanás no saque ventaja, no saque ventaja de a veces la ignorancia que tienen muchos hermanos en el hebreo, ¿no? Entonces es muy importante hablar de esta situación. Hay otra palabra, por ejemplo, también en el hebreo que es Ishu, que es tan similar a las palabras de esta maldición. Esta palabra Ishu, que es tan similar a las palabras de esta maldición. Bueno, esto es muy importante. Denunciar esto, que el nombre es Jesucristo. Y en este tiempo hay falsas doctrinas judaizantes que te van a decir que el nombre es Yeshua. Y eso no es verdad, porque Josué no se escribe Yeshua. Ya les vuelvo a repetir, viene de la palabra
eh, Yeshu, empleándolo maliciosamente como si fuera compuesto de letras iniciales de tres palabras: Imach, Echno y Bethikro, que su nombre y memoria sean borrados. La finalidad es que su nombre sea borrado. Y esta es la lucha hoy por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Cristo en el Talmud lo llaman Oto Ish, aquel hombre. No tratan de evadir el nombre de Jesucristo en el Talmud, y lo hacen, ¿no? A Cristo en el Talmud lo llaman Oto Ish, aquel hombre, el que es conocido por todos. Esto lo vas a encontrar en el Tratado Abodá Zará 6a. ¿Qué se pone? En el Tratado Abodá Zará 6a se lee. Lo voy a leer literal. Lleva el nombre de cristiano el que sigue las falsas enseñanzas de aquel hombre que le enseñó a celebrar las fiestas en el primer día del sábado, o sea, rendir culto en el primer día después del sábado, dice, ¿no? Entonces, como son doctrinas judaizantes, hacen énfasis en la enseñanza del Shabbat, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Se hace igual en doctrinas judaizantes, empiezan a hablar de respetar el día sábado. Cuando Colosenses 2.16 nos dice, Colosenses 2.16, que nadie te juzgue por comida, por bebida o por día de reposo, sabiendo que Jesucristo es, ya se centra todo. El sábado, vengan a mí los que están cansados, que yo los haré descansar, dice Jesucristo, ¿no? Nuestro amado Salvador. Pero el Talmud siempre trata de ir en contra de las enseñanzas, y en el Tratado Abodá Zará 6a dice: lleva el nombre de cristiano aquel que sigue las falsas enseñanzas de aquel hombre que le enseñó a celebrar las fiestas en el primer día del sábado, o sea, rendir culto en el primer día después del sábado. En otra parte simplemente lo llaman Peloni, un cierto uno. Esto lo vas a encontrar en Chagigá 4b. María, la madre de un cierto uno, de quien se cuenta en Shabbat, ¿no? 104b. Como ustedes lo ven, siempre tratan de evadir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como también en el satanismo se hace. No se puede hablar en el satanismo Jesucristo, porque sabemos que este nombre tiene autoridad y todo poder, y que es el único nombre dado a los hombres para que adquieran la salvación por medio de la fe. También podemos ver, lo llaman también a nuestro Señor Jesucristo en forma despectiva, Nagar Bar Nagar, el carpintero, hijo de carpintero. También le llaman el carpintero. También ven Charach Etaim, el hijo de un ebanista. ¿No? Entonces, esto es muy importante entenderlo, queridos hermanos, que a Jesucristo, a nuestro Salvador, le hablan de una forma despectiva. Entonces, el señor Breslev se basa en el Talmud y no en la Torah para decir que Jesucristo no es el Mesías. Y por eso él ha evadido al debate, por supuesto. Por ejemplo, bueno, queridos hermanos, continuamos con Jesucristo en el Talmud. Y bueno, denunciando las falsas doctrinas y por supuesto el Talmud. Muchos pasajes en los libros talmúdicos tratan sobre el nacimiento, vida y muerte y enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Como bien sabemos, esta literatura es una literatura rabínica que va en contra de la palabra del Señor, pero tanto literatura rabínica, la Biblia y libros históricos hablan de Jesucristo. Entonces ya es algo inaudito y anticientífico señalar que Jesucristo no ha existido. He escuchado ahí decir personas que Jesucristo no existió. Y quiero señalarles que no es así. Muchos libros de historia hablan de nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos pueden hablar también de Flavio Josefo,
¿no? Que ahí también habla de nuestro Señor Jesucristo y es es una literatura no cristiana. Bueno, pero ahora nos toca hablar del Talmud. Es muy importante denunciar las falsas doctrinas y justamente Punto Breslev y otras escuelas judaizantes se basan en el Talmud y no en la Torah. Referente a los nombres de Jesucristo vamos a hablar en el Talmud. El nombre verdadero de Cristo en hebreo es, ellos lo llaman Yeshua Anostri. Lo vuelvo a repetir. Yeshua Anostri. Le llaman, eso significa Jesús el Nazareno. Se lo llama Nostri por la ciudad de Nazaret, en la cual se crió, así también como en el Talmud a los cristianos se los llama Nostrim, los nazarenos, de una forma despectiva. Puesto que la palabra Yeshua significa Salvador, el nombre Jesús raramente aparece en los libros judíos, ¿no? Vuelvo a repetir. Como habíamos dicho en el anterior video, empiezan a jugar con algunas palabras en hebreo para ir en contra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Yeshua, que he escuchado decir eso, no es bíblico y viene significa, la finalidad es que significa que su nombre sea borrado en el hebreo, ¿no? Entonces, a mucho cuidado con hablar. El nombre es Jesucristo, ¿no? Y así nos ha revelado el amado Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía, casi siempre se le abrevia con Jesús, empleándolo maliciosamente como si fuera compuesto de las letras iniciales de 3 palabras en el hebreo: Imach, Cheno y Bezikro. Que su nombre y memoria sean borrados. Vuelvo a repetir. Maliciosamente se lo abrevia Jesús o Yeshu, empleándolo maliciosamente como si fuera compuesto de las letras iniciales de las 3 palabras Imach, Eschenó y Bezikro. Que su nombre y memoria sean borrados. ¿No? Entonces es muy importante entender esto, queridos hermanos, para que Satanás no saque ventaja. No saque ventaja de a veces la ignorancia que tienen muchos hermanos en el hebreo. ¿No? Entonces es muy importante hablar de esta situación. Hay otra palabra, por ejemplo, también en el hebreo que es Ishu, que es tan similar a las palabras de esta maldición. Esta palabra Ishu, que es tan similar a las palabras de esta maldición. Bueno, esto es muy importante, denunciar esto, que el nombre es Jesucristo. Y en este tiempo hay falsas doctrinas judaizantes que te van a decir que el nombre es Yeshua. Y eso no es verdad. Porque Josué no se escribe Yeshua. Ya les vuelvo a repetir. Viene de la palabra Yeshu, empleándolo maliciosamente como si fuera compuesto de letras iniciales de 3 palabras. Imach, Echno y Bezikro, que su nombre y memoria sean borrados. La finalidad es que su nombre sea borrado. Y esta es la lucha hoy por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Cristo en el Talmud lo llaman Oto Ish, aquel hombre. No tratan de evadir el nombre de Jesucristo en el Talmud, y lo hacen, ¿no? A Cristo en el Talmud lo llaman Oto Ish, aquel hombre, el que es conocido por todos. Esto lo vas a encontrar en el Tratado Abodá Zará 6a. ¿Qué se pone? A ver, en el Tratado Abodá Zará 6a se lee. Lo voy a leer literal. Lleva el nombre de cristiano
el que sigue las falsas enseñanzas de aquel hombre que le enseñó a celebrar las fiestas en el primer día del sábado, o sea, rendir culto en el primer día después del sábado, dice, ¿no? Entonces, como son doctrinas judaizantes, hacen énfasis en la enseñanza del Shabbat, ¿no? Entonces, esto es muy importante, se hace igual en doctrinas judaizantes, empiezan a hablar de respetar el día sábado. Cuando Colosenses 2.16 nos dice, Colosenses 2.16, que nadie te juzgue por comida, por bebida o por día de reposo, sabiendo que Jesucristo es, ya se centra todo, el sábado, vengan a mí los que están cansados, que yo los haré descansar, dice Jesucristo, ¿no? Nuestro amado Salvador. Pero el Talmud siempre trata de ir en contra de las enseñanzas, y en el Tratado Abodá Zará 6a dice: lleva el nombre de cristiano aquel que sigue las falsas enseñanzas de aquel hombre que le enseñó a celebrar las fiestas en el primer día del sábado, o sea, rendir culto en el primer día después del sábado. En otra parte simplemente lo llaman Peloni, un cierto uno. Esto lo vas a encontrar en Chagigá 4b. María, la madre de un cierto uno, de quien se cuenta en Shabbat, ¿no? 104b. Como ustedes lo ven, siempre tratan de evadir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, como también en el satanismo se hace. No se puede hablar en el satanismo Jesucristo, porque sabemos que este nombre tiene autoridad y todo poder, y que es el único nombre dado a los hombres para que adquieran la salvación por medio de la fe. También podemos ver, lo llaman también a nuestro Señor Jesucristo en forma despectiva, Nagar Bar Nagar, el carpintero, hijo de carpintero. También le llaman el carpintero. También ven Charach Etaim, el hijo de un ebanista, ¿no? Entonces, esto es muy importante entenderlo, queridos hermanos, que a Jesucristo, a nuestro Salvador, le hablan de una forma despectiva. Entonces, el Señor... E o Amagedon? Já começou? Já. São separados agora os que são deles, os que são meus. No mundo inteiro está sendo separado milhões para mim. E por teu Deus, os anjos já separou. A marca da besta tá perto. Já. Tem uns que não tem mais salvação. Quais são esses que não têm salvação? Aqueles que estão brincando de ser de Deus. Principalmente aqueles que são obreiros no mundo inteiro. Membros evangelistas que estão brincando. Não desceu ainda por causa dos eleitos. Quem são os eleitos? Aqueles que têm um coração puro e que ainda resiste milhões de demônios. Aqueles que querem ter um Deus de verdade. Por causa deles, ele ainda não desceu? Quer dizer que ele já tá às portas? Já. Mas as portas não, desgraçado. Tá não? Ele já saiu da porta. Ele tá pertinho da terra. Por que você acha que o mundo inteiro tá esse inferno? Ele está matando milhões rápido. A nossa chance tá acabando. Não vai ter mais chance. Ele tá perto. E a gente já sente o fogo dele chegando na terra. Mais perto do que eu posso imaginar. Muito mais. Ele tava milhões de anos-luz da terra. Ele já tá perto. Não vai dar tempo de mais nada. O mundo está aqui dentro pensando só em bens materiais. E não sabe que a alma tá perto para descer pro abismo mais profundo. E nunca mais de lá vai sair lago de fogo. Nem nós demônios quer entrar nesses bandos de otários. Não dá valor em nada. Eu só queria uma chance que esses desgraçados têm várias. E eu não posso mais. Qual é o teu nome, demônio? Lúcifer.